the preoccupation to dominate our mind, we stop living in the present and we submerge in a cycle of anxiety and fear. Este ciclo no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo, agotándonos emocional y físicamente. And this cycle not only affects our mind, but it also affects our body, creating emotional fatigue and physical fatigue. Quiero que leamos el Salmo, déjame ver, ya te digo, el Salmo 56:3. So we are going to turn to Psalm 56, verse 3. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. When I am afraid, I will trust in you. Repítelo. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. You can say it too. When I am afraid, I will trust in you. La fe, por otro lado, nos invita a soltar ese control que tanto deseamos y a confiar en que hay un poder superior que guiará nuestros pasos. So faith is the antidote. Faith, on the other hand, opposite of preoccupation, invites us to let go of control, let go of the control that we so long for, and trust in the fact that there's a superior power that guides our steps. Aleluya. Cuando decimos, deja el hábito de la preocupación, Dios siempre nos bendice, estamos recordando que aunque no siempre podamos ver el camino completo, podemos confiar en que estamos siendo guiados y protegidos por una fuerza mayor. When we say, leave the habit of worry behind, because the Lord always blesses us, we are remembering that even though we can't always see the complete path, we can trust that we're being guided and protected by a higher force, by a superior power. Aleluya. Dios nos bendice en formas que a menudo no reconocemos en el momento. Dios te bendice cuando te dice no. Tal vez no veamos los resultados de inmediato, pero cada desafío, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para crecer y para recibir las bendiciones que nos están reservadas. So the Lord blesses us oftentimes in ways that we don't always recognize at that moment. Sometimes He may say no, and that will be a blessing. Amén. Sometimes we won't see the results immediately, but every challenge, every moment of worry, of unknown, is an opportunity to grow and receive the blessings that are stored for us. Quiero que leamos el Salmo 55, 22. And I want to turn now to Psalm 55, verse 22. Y dice así, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que el justo tropiece y caiga. Cast your cares on the Lord. Give Him your cares, and He will sustain you. He will never let the righteous fall. Lo contrario a la preocupación es la paz. The opposite of preoccupation is peace. Y la única forma de alimentar la paz que Dios ya nos regaló, And the Only only way? way to receive? no, de alimentar, To feed, to nourish the peace God has given us es con un corazón agradecido. is with a grateful heart. Amén. Y con un corazón agradecido podemos mirar atrás con gratitud y gozo. And with a grateful heart, we could look back with gratitude and joy, Y podemos mirar al futuro con gratitud y esperanza. and we could look into the future also with gratitude and hope. Amén. Cambiar el hábito de la preocupación por uno de gratitud y confianza puede transformar nuestra vida.
Changing our habit of worry into a habit of gratitude and trust can change our lives. En lugar de preocuparnos por lo que podría salir mal, podemos enfocarnos en las bendiciones que ya tenemos y en la certeza de que lo que está por venir será para nuestro bien. Yeah. Instead of worrying in what could go wrong, we could focus on the blessings that we already have with the hope that what is to come will also be for our good. Este cambio de perspectiva no es fácil But this change of perspective is not easy. y requiere práctica diaria. It requires a daily practice. ¿Dónde voy? Pero Pero con el tiempo podemos aprender a soltar nuestras ansiedades y a vivir con paz y propósito. But with overtime, we can learn to let go of our anxieties and live with peace and purpose. Es tu decisión vivir este 2025 bajo la preocupación por querer tener el control, It's your choice this 2025 to live in the habit of worry, of wanting to take control, o vivir en la paz del Señor sabiendo que Él está en control. or to live in the peace of God, knowing that He's in control. Quiero terminar con el Salmo 32, el 8 y el 9. And I want to end with Psalm 32, verse 8 through 9. Gabriela, Sofía, Rebeca, Elías, apréndanse este salmo, porque uno ya ha recorrido un camino más largo que ustedes y ha tropezado más, y hemos tropezado por no entender este salmo. Mire lo que dice el salmo. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Ya. Dice, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Amén. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Yeah. No hay un control más hermoso sobre nuestras vidas que el control del Espíritu Santo. And there's no better control over our lives than the control of the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo el que nos permite realmente discernir la voz de Dios. And it is the Holy Spirit that allows us to truly discern the voice of God. Amigos, los invito a desacelerarse y confiar en el Señor. So friends, I invite you to slow down and to trust in the Lord. Y disfrutar de un 2025 And to enjoy 2025 de paz y tranquilidad así arrecien los huracanes. a 2025 of peace and tranquility even when the hurricanes come. Amén. Nadie conoce qué va a pasar mañana. Nobody knows what will happen tomorrow. Nadie sabía que todos podían prever incendios en California, pero nadie se imaginaba el momento que está viviendo California. And people may have predicted that California would have forest fires, but what is happening right now is outside of people's control. Y ni siquiera los más ricos, ricos, se libraron de la calamidad. And not even the wealthiest of the people in Los Angeles were able to avoid the calamity. Y no pueden en este momento confiar ni en sus riquezas, ni en sus seguros, ni en su posición. And they can't trust in their wealth, in their insurance, or in their possessions. Todos tienen la única opción de volver sus ojos al Señor, que es capaz de restaurar y restituir lo perdido. Everyone has the option of turning their eyes back to the Lord, who is able to restore what has been lost. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a cederle el control.
And we're going to pray and ask the Lord to help us let go of control to give Him the control. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por darnos el regalo de ver a tu iglesia viva. Lord, we thank you this morning for giving us the gift of seeing your living church. Porque tú eres la iglesia, Señor. Because you are the church, Lord. Nosotros somos en ti. And we are in you. Somos sanos, We are healed. somos salvos, We are saved. somos perdonados, We are forgiven. somos aceptados, We are accepted. somos protegidos We are protected. y somos provistos. And we are provided for. Porque estamos en ti. Because we are in you. Tú eres la iglesia, Señor, You are the church, Lord, no nosotros. not us. Necesitamos, Señor, We need, Lord, crecer to grow en la fe, in our faith, en la confianza. in our trust. Por eso pedimos, Dios, So we ask, God, porque tu palabra that your word penetre penetrate hasta lo más profundo de nuestro ser to the deepest part of our being y transforme to transform nuestra manera, our way, no solo de vivir, not only of living, sino la manera como vivimos el Evangelio. but also the way that we live out the gospel. Que podamos vivir como perdonados, That we may live as forgiven. que la culpa y el temor That the shame and fear desaparezcan disappear. y el coraje And the courage y la generosidad and generosity se levanten en nosotros, be grown crezcan in us, y podamos, Señor, so that we may ver prodigios y milagros see signs and miracles en nuestra propia vida in our own lives y en la vida de otros. and in the lives of others. Porque el poder de la resurrección Because the power of resurrection habita en nosotros. lives in us. Aviva nuestra fe. So liven our faith Aviva, Señor, nuestro amor por ti. and awaken our love for you. Permite, Señor, And allow us, Lord, que cada día that every day decidamos we can decide vivir en confianza to live in trust y desechar la preocupación. and do away with worry. En el precioso nombre de Jesús. In your precious name, Jesus. Amén. Amen. A ver. Pastor. Gracias. Okay, good morning. Welcome back. This is Sunday, the day the Lord made, right? Has made. And welcome, Roland and Esther and Ryan. Thank you for visiting us, and we are going to pray. And I want to hear you. I don't want Vamos you. a orar y los quiero escuchar. ¿Ok? Ok, querido Señor, gracias porque este es el día en que nos reunimos. Lord, we thank you because this is the day that we come together. No los escucho, qué pena. O sea, si vamos a orar, tiene que orar conmigo. We want this to be a communal prayer, so Voy a orar en español primero y luego hacemos en we're inglés. gonna do it all in Spanish and then I'll do it in English. Ok, los escucho. Señor, gracias porque hoy es el día del Señor. Señor, gracias porque hoy es el día del Señor.
Gracias porque hoy nos reunimos en tu nombre. Gracias porque hoy nos reunimos en tu nombre. Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones Abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra, para recibir tu palabra, para recibir tu revelación, para recibir tu revelación, para entender tu corazón, para entender tu corazón, para con nosotros. para con nosotros. Gracias porque hoy nos liberas, Gracias porque hoy nos liberas, nos sanas nos sanas y nos reconfortas con tu paz. y nos reconfortas con tu paz. En el nombre de Jesús, En amén. el nombre de Jesús, amén. Okay, Jesus, we thank you for coming together today. It's been coming to me. Thank you, Lord, for healing us, Thank you, Lord, for healing us, for restoring us, for restoring us, and giving us the gift giving us the gift of community, of community, of fellowship, of fellowship, of friendship, friendship, of peace, of peace, and of trust. and in trust. We pray We pray that the word we receive, that the word we receive, we are able to share abundantly able to share abundantly in our words in our words and in our deeds. and our deeds. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Amén. Gracias. El título del mensaje de hoy es Understanding the Heart of God. Entendiendo el corazón de Dios. I translate both. Y quizás el elemento más importante que tú puedes encontrar cuando It's okay. abordas el mensaje bíblico And maybe the most important element that you could find when you look for the biblical message es la ruptura de la relación inicial entre el hombre y Dios. is the rupture of the initial relationship between man and God. Y existió un momento al principio en que nuestra relación con Dios era perfecta y armónica. And there existed a moment in the beginning where the relationship between God and human beings was perfect and harmonious. Pero en el momento en que Dios estableció ese parámetro para definir su autoridad, estableció un parámetro para definir su posición como Padre, But in the moment that God established the parameter to establish his authority and position as Father, como divina autoridad de todo, and established his divine authority over everything, el hombre no fue capaz de mantenerse en buena condición. Adam and Eve weren't able to maintain that condition. Sí, es decir, en la relación entre Dios y Adán había una falla. So that is to say, in the relationship between God and Adam, there was a failure. Y no era Dios, And it wasn't God, era Adán, it was Adam. que no tenía la capacidad de mantenerse perfecto y recto todo el tiempo. He didn't have the capacity to remain perfect and righteous all the time. Cuando la tentación aparece, digamos que es el detonante de algo que debía explotar en cualquier momento. When the serpent appears, it was what set off what was going to explode at any moment. La incapacidad de Adán de ser recto por sí mismo, Adam's incapacity to be righteous on his own merit, de amar sin condiciones, his incapacity to love unconditionally, a la manera que Dios esperaría, the same way that God would expect to receive, demuestra esa incapacidad de Adán reveals that incapacity on Adam's cuando part. cayó en la tentación de la serpiente. When he was tempted and fell and gave in to temptation from the serpent. ¿Y qué pasó en ese momento? La relación entre Dios y Adán se quebró. So what happened at that moment? Adam's relationship with God was broken. Y es destituido, expulsado de esta armónica relación entre él y su padre. And so he is Destituido. separated of that relationship and place with God.
Y esta armonía está tipificada, el símbolo de esta armonía es el jardín de Edén. And so the symbol of that harmony between Adam and God was the Garden of Eden. Este jardín del Edén es el símbolo de ese lugar en el cual Dios y nosotros estamos en una relación perfecta. So the Garden of Eden is a symbol of the place where God and people, humanity, are in perfect unit and perfect relationship. Cuando Dios expulsó a Adán del jardín, puso un ángel con una espada de fuego para guardar la entrada. So when the Lord banished Adam and Eve from the garden, he placed an angel with a torch to guard the garden. Una espada encendida. Like a sword in flames. Pero ¿qué vemos cuando leemos el libro de Apocalipsis, Revelation? But what do we see when we read the book of Revelation? En el medio del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. In the middle of the Garden of Eden was the tree of life. Y fue precisamente el ángel con su espada de fuego que restringe el acceso a esa vida. And it was precisely that angel with the sword of fire that restricts access to that life. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Ciertamente morirás, le dijo Dios. So what did God tell Adam? You eat it and you will surely die. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos al final del relato bíblico en Revelation, en Apocalipsis? And what is it that we find at the end of Revelation? Juan dice, y yo vi al árbol de la vida, John says, and I saw the tree of life. que es bueno da un fruto para la sanidad de las naciones. And it gives a fruit for the healing of the nations. Y es en ese lugar en donde Adán, el nuevo Adán, tiene de nuevo abierto el acceso. And that is in that place now in Revelation where the new Adam has opened access to the garden. Estamos volviendo, proféticamente nosotros estamos caminando hacia ese lugar, So prophetically we are walking toward that place donde vamos a tener de nuevo el acceso al árbol de la vida. where we will have an access to the tree of life again Ya no hay restricción, with no more restriction. hay una libre entrada. Where there is a free entrance. Y de eso se trata el corazón de Dios. And so that is the way we see the heart of God. Desde el comienzo, el deseo del corazón de Dios es restaurar el acceso a ese lugar. From the very beginning, God's desire was to restore our access to the garden. Y se han escrito libros tratando de explicar la soberanía, la presencia de Dios, la omnisciencia de Dios. And there's been many books that have written about the sovereignty, the omniscience and presence of God. Tratando de explicar el por qué Dios permitió que Adán cayera. Trying to explain why God allowed Adam to fall. Porque Dios no evitó que Adán peque, que caiga. Why didn't God prevent Adam from sinning? Si lo amaba tanto. If he loved him so much. Sin embargo, mi hipótesis es una hipótesis personal. But I have a personal hypothesis I'd like to share with you. Y es basada en el corazón de Dios. And it's based on the heart of God. En entender cómo funciona. To try to understand how his heart works. En su soberanía. In his sovereignty. Entender las características del corazón de Dios. To understand the characteristics of the heart of God. Y una de las primeras características que Dios le dio a Adán And one of the first characteristics that God gave to Adam fue la capacidad de decidir libremente. was the ability to freely choose. Eso se llama el free will, We call that free will. libre albedrío. Adán, en otras palabras, tenía la capacidad de decidir no pecar. So Adam, in other words, had the capacity to choose not to sin. Y esta situación no sorprende a nuestro Padre, no lo sorprende. And this situation doesn't surprise God our Father. Más que eso, desencadena todo el plan de salvación que Él tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. But rather that
ability is what unleashes Plan. the plan that God had all along, the plan that we see, de salvación the plan of salvation, para realizar a través de Jesucristo su Hijo. to be realized through His Son, Jesus Christ. Las Escrituras dicen que Jesucristo, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, The Word of God says that Jesus is the Lamb of God that was slain before the beginning of time, of the or the world. start of the world. So, en otras palabras, en el corazón de Dios, desde antes de que Adán estuviera en ese lugar del paraíso en Edén, So in other words, the heart of God, the plan of God, before Adam was even in that garden, ya había en su corazón decidido he que had, Jesucristo se haría hombre para salvar a Adán. he had already decided in his heart that Jesus Christ would become man Salvar to save a Adán. and to save Adam and us. Eso no lo tomó por sorpresa. Oh, creé a Adán y ahora me salió malo. God wasn't surprised that he created Adam and Adam was sinful. God wasn't surprised. Dios sabía esa realidad, God knew that reality. que no podía obligar a Adán a amarlo, That he couldn't force Adam to love him. no podía obligarlo a obedecerlo. He couldn't force Adam to obey. Adán tenía que decidir por sí mismo. Adam had to choose for himself, No lo logró. and he couldn't. Sin embargo, el corazón de Dios es tan grande por nosotros But God's heart is so big for us que Él quiere que podamos amarlo perfectamente y obedecerlo perfectamente. that he wants us to love him perfectly and obey him perfectly. Pero a través de la obra de Cristo. But through the work of Jesus. Amén. Our Redentor, our Redeemer, our Savior. Aquel que fue a ese lugar de la cruz en nuestro lugar. Our Savior, the one that went to that place on the cross in our place. Por eso la Escritura dice que nosotros somos Adán de la tierra That's why the word says that we are Adam of the earth y Cristo es el Adán del cielo, el Adán celestial. and that Jesus is the Adam of heaven, the heavenly Adam. Él es el segundo Adán. Jesus is the second Adam. En otras palabras, Jesús es Adán 2.0. It's like Jesus is Adam 2.0. Y Él nos transforma a nosotros en un nuevo Adán. And he transforms us into a new Adam. Ya nosotros no somos en Cristo como ese Adán que cayó en Edén. Now in Christ, we are not like the first Adam that fell in Eden. Nosotros somos mejores que ese Adán. We are better than that Adam. Nosotros somos Adán 2.0 en We are Cristo. also now Adam 2.0 in Christ. Recibimos ese upgrade We also receive that upgrade en Cristo. in Jesus. Nosotros somos mejores que Adán, We are better than that first porque Adam. nosotros estamos incluidos en el Adán celestial. Because now we are part of the heavenly Adam. Estamos en unidad perfecta con Él. We are in perfect unity with him. Efesios 2, Ephesians chapter 2, verse 1 y en adelante. Ephesians chapter 2 verse 1 and beyond. Está hablando de la riqueza, de la misericordia y la gracia. It's talking about the riches of mercy and grace. Piensa en esto, medita en esto, en las riquezas, en la grandeza de la misericordia y la gracia. I want you all to meditate on the riches and the greatness of mercy and grace. Y la palabra dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. And as for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed. Pero eso no dice. Efesios 2, ¿no es? Sí, pero eso no es la vida. ¿No les dice eso? No, pero yo puedo traducirlo. And he gave life to those that were dead in their trespasses.
Efesios 2:1. Sí, Efesios 2:1. Él los dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, pero dice, as for you, dice, estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Por eso, sí es eso. No me digas que no es. Ok, a slightly different translation. So we were dead. We were dead in our transgressions. So God was not lying. It was true. Nosotros morimos. Sí. Él dijo, ciertamente morirás. He said, surely you will die. And yeah, we were dead in our transgressions. Adán sin Cristo está muerto. Adam without Christ was dead. Cuando uno mira la traducción del hebreo, ¿qué quiere decir Adán? Adán no simplemente es un nombre propio. In the Hebrew translation of Adam, Adam is not just a name. Adán quiere decir hombre. Adam means living one, living man. Quiere decir man. Man. So, Adán no es solamente un hombre, el primer hombre, sino que Adán se está refiriendo a la humanidad. So Adam also refers to the Hebrew word Adam refers to humanity, Y también significa el que fue hecho de la tierra. and it also means the one that was made out of the earth, from the earth. El nuevo Adán no fue hecho de la tierra, fue hecho de la eternidad, del cielo. But the new Adam wasn't made from the earth. Él viene desde el cielo. was Mati. made in eternity, from heaven. No tiene comienzo, no tiene final. Doesn't have a beginning or an end. De esa misma manera nosotros estamos inmersos, incluidos en Él. And now in that same way we are made and immersed in him, the new Adam. Por lo tanto, ese nuevo Adán que ahora somos nosotros en Cristo es eterno juntamente con Él. So therefore that new Adam, new humanity that we are in Jesus is now eternal in Jesus. En el versículo 3 dice, versículo 2, estábamos muertos en los delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente del mundo. So verse 2 says you were dead in your transgressions in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom. Conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos nosotros también estuvimos en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yeah, verse 3 and 4, all of us lived among them at one time, following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. ¿Qué está hablando aquí en el versículo 4? Dios, la realidad de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿De qué está hecho el corazón de Dios? But here in verse 4, we see what God's heart is made of. Dios que es rico en misericordia. God that is rich in mercy. Y la palabra allí en el original es una palabra que indica que es pleno, que es abundante, que es generoso. And that word, the translation of that word means that the Lord is abundant and generous and in the plenitude of Misericordia mercy y en amor por nosotros. and love for us. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa cuando estábamos muertos, Él dice que nos quiere dar vida? So Why? why did he say when we were dead that he wanted to give us life? Adán murió espiritualmente. Adam was dead spiritually, Y aún Adán fue expulsado de ese lugar and he was banished from that place para vivir en su propia rectitud, to live in his own righteousness, tratando de buscar su propia perfección, trying to search for his own perfection, pero estaba muerto. but he was dead. Pero el versículo 4 en las escrituras dicen que por causa del gran amor con que Dios nos amó, But verse 4 says, but because of his great love for us, nos dio vida juntamente con Cristo. he made us alive with Christ, even when we were dead in our transgression. Por gracia hemos sido salvados. By grace you have been saved. So, el corazón de Dios está lleno de amor y de gracia. So the heart of God is filled with grace and love. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. And what is grace? Unmerited favor. Nos ama no porque lo merezcamos. He loves us not because we deserve it. Nos ama no porque andemos correctamente, He loves us not because we're walking correctly,
sino porque Él nos extiende su gracia. but because He extends us His grace. Aun estando muertos en nuestros delitos, Él nos amó. Even when we were dead Nos in ama. our transgressions, He loves us. Y no solamente nos amó porque pudo haber dicho, listo, yo los perdono, yo los amo y los vivifico. And He didn't just forgive us and didn't just say, okay, I forgive you and I give you life. Nos hubiera vuelto a poner en este lugar, He en la tierra, kept us in earth y volver a caminar como el primer Adán. to start walking like the first Adam did on earth. Pero su deseo es que nos resucitó con Él y nos sentó con Él en lugares celestiales. But His desire is to raise us from the dead with Him and seat us in the heavenly places. And the tense of, el tiempo del verbo es en el pasado. Ya estamos sentados con Él en lugares celestiales espiritualmente. And the verb tense of that is that we are already seated. Not that we will be seated, but we are already seated in the heavenly places. En el espíritu ya estamos con Él sentados en los lugares In celestiales. spirit, we are already, like Jesus, seated in the heavenly places. Para poder mostrar en la eternidad cuán grandes son las riquezas de esa gracia, de ese amor que tiene Él por nosotros. To show in eternity how great is that love and grace that God has for us. ¿Y cómo son salvados nosotros? ¿Cómo somos salvados nosotros? So how are we then saved? Por gracia. By grace. Por gracia, por medio de la fe. By grace through faith. Y esto es un regalo de Dios. And this is a gift of God. Nadie tiene las obras necesarias ni suficientes para lograrlo. Nobody will have the enough works to attain it on their own. Es un regalo. It is a gift. Tanto la salvación como la fe es un regalo que proviene de Dios. Salvation and faith are a gift that come from God. En otras palabras, Él no solamente desea salvarnos, sino que en su amor nos permite creer. So He not only wants to save us, but in His love He allows us to believe. Él es el que se acerca a nosotros He's the one that draws near to us. y dice el libro de Romanos que son las riquezas de su gracia y su buena voluntad la que quiere llevarnos al arrepentimiento. And Romans says that it is the richness of His grace and His goodwill that wants to lead us to repentance. En otras palabras, Él es el que nos conduce hacia Él. In other words, He is the one that attracts us to Him. Ese es el corazón de Dios. That is the heart of God. ¿Qué aprendimos en otros lugares o qué aprendimos en nuestro inconsciente, digamos, católico romano? What could we may have learned in our Catholic Roman upbringing O en otros sistemas religiosos. or in another religious system Que el hombre tiene que buscar mejorarse por sí mismo. that humanity, the person has to look for their own salvation and attain it on their own, Y que Dios está enojado con el hombre. and that God is angry with human, Y que Dios lo va a castigar. and that God will punish them, El hombre ya está muerto. and man is already dead. La realidad es que el hombre ya está muerto. But the reality is that humanity is already dead. En Adán. Ya estamos muertos en Adán. We are dead in Adam Porque somos descendientes de ese because Adán. we're descendants of that first Adam. O sea, el hombre está muerto. That means right now humanity is dead. Y cualquier cosa que haga, por más poderosa, asombrosa, científica, And whatever humanity can achieve, whether it is all powerful or scientific or whatever, jamás le podrá devolver la vida. will never be able to give them back life. The They're already abundant, dead. the abundant The life, abundant life. the real life, The real life. the eternal life. La vida abundante y real. Brian Johnson es un multimillonario que está tratando de buscar la inmortalidad. Brian Johnson is a multimillionaire that's trying to find immortality. Y está gastando entre 2 y 4 millones de dólares al año. And he is using
in three, $2 and $4 million. $1 million a year trying to find the key to immortality. Dietas, tratamientos, ejercicios, nutrientes, suplementos, buscando él todo eso. So he's been investing in diets and treatments and supplements and nutrients, trying to find. Incluso tomó la sangre de su hijo adolescente para extraer el plasma y las células vivas y inocularlas en su He sangre. even extracted the blood of his teenage son and to put in himself to see if that would help him with his plan for immortality. Y lo que va a descubrir es que al final va a morir como cualquier otro. But what he will discover is that at the end of the day, he's going to die just like everyone else. Y esa es la realidad de Adán. Tenemos que sufrir esta muerte. And that is the reality of Adam. Dios no puede cambiar su decreto sobre nosotros. Tenemos que experimentarlo, Él ya lo prometió. We will experiment death. That is just part of the decree of what has happened. Pero Cristo viene a restaurarnos la vida verdadera cuando creemos en Él. But Jesus comes to restore our true life when we believe in Him. Entonces, en otras palabras, la salvación es un regalo. So in other words, salvation is a gift. No podemos ganarlo con nuestras propias acciones o esfuerzos. We can't win it or attain it with our own actions or works. Exactly. Y podemos decir, entonces, ¿cómo cuando leemos el libro de Hebreos, dice que en Cristo tenemos un pacto establecido sobre mejores promesas? So when we read Hebrews, it says that we have a new covenant established on better promises. Hebrews 10:1. 10:1. Cuando Dios estableció ese primer pacto con Moisés, When God established that first covenant with Moses, estableció un sistema de sacrificios He established a system of sacrifices de animales, of animal sacrifices. que al derramar esa sangre de esos animales, That when they would shed the blood of those animals, podría cubrir de alguna manera el pecado del pueblo. Abraham would be able to, Moisés. Moses, would be able to cover the iniquities of the people for that year. Pero todo este sistema de sacrificios eran solamente una sombra que apuntaba a algo mejor. But that system of sacrifices was a shadow that would point to something better. Y Hebreos 10 dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. And so that's why Hebrews 10:1 says the law is only a shadow of the good things that are coming, No la imagen de las cosas, not the realities themselves, solamente la sombra de las cosas. just the shadow of the good things. Si leemos todas las descripciones de los sacrificios y los rituales que se describen en el libro de Levíticos, So if we read the descriptions of the rituals that are described in the book of Leviticus, todos los sacrificios all of those animal sacrifices solamente están mostrando la sombra de lo que sería el sacrificio final, are showing a shadow of what would be the final sacrifice, del sacrificio perfecto y definitivo del Cordero perfecto. of the perfect and definitive sacrifice of the perfect and definitive lamb, Jesus Christ. Jesus. Yeah. Isaías 53:5 So Isaiah 53 verse 5 through 6. Isaiah 53. está hablando del Cordero perfecto, And it talks about the perfect lamb. el Cordero sacrificial. The perfect sacrificial lamb. Isaiah 53 Verse 5. verse 5. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Surely he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities, El castigo por nuestra paz cayó sobre él. and the punishment that brought us peace was upon him. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. The punishment that brought us peace was upon him. ¿Puedes meditar en eso 20 segundos?
I invite you to think about that for 20 seconds. El castigo por nuestra paz His punishment for our peace cayó sobre él. that was upon him. Todo lo que él experimentó en la cruz, Everything he experienced on that cross, latigazos, su piel rota, his broken flesh, his pierced flesh, todo lo que él sufrió, everything he suffered, todo este castigo, all of this punishment para obtener la paz que ahora nosotros disfrutamos con Dios. to bring about the peace that we now enjoy with God. Dios no está enojado contigo, God is not angry with you porque todo ese enojo lo pagó Cristo. because that wrath was paid by Jesus. Cuando tú crees en Jesucristo, When you believe in Jesus Christ, recibes automáticamente esa paz. you automatically receive that peace that was talking about. La ira que tenía por causa del pecado, The wrath of God due to sin, el pecado de Adán, the sin of Adam, es reemplazada is replaced por la paz for peace que Cristo conquistó en la that cruz. Jesus conquered on the cross. Cuando Jesús y sus amigos subió al monte de la transfiguración, escuchó una voz de lo alto. When Jesus and his friends went to the mountain of transfiguration, they heard a voice from above. En el momento en que Cristo se transformó en una persona resplandeciente, con ropas resplandecientes, And in the moment where Jesus transformed into a shining, a bright being with clothes that were bright and shimmering, ellos escucharon una voz que descendió del cielo. the friends that were with Jesus heard a voice that descended from heaven, En ese momento era como que se hubiera abierto un portal dimensional. like as if a portable, like a portal opened to another dimension. Y en esa dimensión And in that dimension, pudieron ver cómo es en realidad Cristo. they were able to see Jesus in the fullness of who Jesus is. Y lo que el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. And the Father said, and this is my beloved Son in whom I am well pleased. Escúchenlo a Él. Listen to him. Allí aparecieron Moisés y Elías And there also appeared Moses and Elijah en aquella dimensión in that sobrenatural. portal, that dimension, supernatural portal. Moisés representando la ley del viejo pacto, Moses representing the old covenant of the law, Elías representando los profetas. and Elijah representing the prophets. Lo que estaba diciendo es, ya no es Moisés, ya no es Elías, escúchenlo a Él. And so God was saying, no longer is it Moses or Elijah, you listen to Jesus. Amen. Porque la fe viene por el oír Because faith comes by hearing, y el oír las palabras de Cristo. and hearing the word of God, of Jesus. En el original dice Cristo. In the original it says Christ. La fe viene por el oír las buenas nuevas del Evangelio. Faith comes by hearing the good news of The the gospel. gospel. Evangelion. Evangelio, evangelos, evangelion. As he says in Greek. Good news. Evangelion. La soberanía de Dios. The sovereignty of God. El domingo antepasado, sí, hace 2 semanas hablamos de la historia de José, ¿o fue el domingo pasado? Ok, no importa. About 2 Sundays ago, we talked about the story of Joseph. José era entre sus hermanos el preferido de su padre. So Joseph was the favorite among his brothers. Oh, last week. We talked about this last week. Joseph was the favorite. Y por eso fue odiado, And that's why he was hated.
Y por eso fue vendido como esclavo a un negociante, a un traficante en Egipto. And that's why he was Vendido como esclavo. sold into slavery to a merchant that led him to Egypt. Pero lo hermoso de la historia But the beautiful thing about that story es que siendo un esclavo, is that, desposeído, miserable, maltratado, while he was a slave, dispossessed and mistreated, la palabra de Dios dice que el Señor estaba con José. the word of God says that God was with Joseph. Todo lo que hacía le iba bien, And everything Joseph did, he would do well porque Dios estaba con él. because God was with him. Las posesiones de Potifar, sus negocios, sus ganados, todo empezó a prosperar por causa de José. So Potiphar's possessions, his livestock, everything he owned, became prosperous because of Joseph. Cuando José fue acusado de acoso sexual falsamente por la esposa de Potifar, When Joseph was falsely accused of sexual abuse by Potiphar's wife, fue enviado a la cárcel. he was imprisoned. ¿Qué se podía esperar de un pobre esclavo en prisión? And what could you expect of a poor slave in prison? Pero el Señor estaba con José But God was with Joseph. e incluso lo bendijo con su carcelero, delante de su carcelero y en medio de los presos. And God even blessed Joseph while he was in prison through the jailkeeper and in the presence of other prisoners. Lo que quiere decir es que la soberanía de Dios nos lleva a situaciones que para nosotros se ven complicadas, se ven negativas, se ven horribles, This shows how the sovereignty of God could lead us to situations that look very complicated and sometimes very terrible. pero en esas situaciones Dios está con nosotros But in those situations, God is with us y está cumpliendo su plan, and is fulfilling his plan. está dentro de su soberanía. It is within his sovereignty. Incluso el pecado de Adán, el fracaso del hombre, Even the fall of Adam, the failure of humanity, se usa para cumplir con los propósitos de Dios. was used to fulfill the El propósito. purposes of God. ¿Y cuál era el propósito de Dios? And what was the purpose of God? Revelarnos su más precioso tesoro, To reveal to us his most precious treasure, su unigénito Hijo. his one begotten Son. En otras palabras, la caída hace posible que Cristo se manifieste entre nosotros, In other words, the fall of Adán. of Adam makes it possible for Jesus to be made manifest among us. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Romans 8:28 says that all things work together for good to those who love him Y que son llamados según su propósito. and are called according to his purpose. Todos estamos en su propósito, We are all in his purpose porque fuimos llamados por Él. because we were called by God. Cuando creemos en Él, When we believe in him, somos incluidos en ese propósito eterno. we are included in that eternal purpose. Y dentro de ese propósito, And inside that purpose, somos preservados, we are preserved. como José. Like Joseph, En medio de la tribulación y la prueba, in the midst of the tribulation and the trial, Dios estaba con él God was with Joseph y usó lo malo para sacar algo bueno. and used the terrible for good. Another problem with the old covenant. Otro problema con el antiguo pacto. La solución no era definitiva. The solution wasn't definitive. Los sacrificios que se hacían en ese viejo sistema Those sacrifices that were made in the old covenant, the old system, se deberían repetir una y otra vez, continuamente, had to be repeated continually, una y otra vez, time and time again, una y otra vez. again and again. Y no podían quitar el pecado de manera permanente. And they couldn't permanently remove their sin through those sacrifices. Hebreos 10
Going back to Hebrews 10, Hebrews 10. La ley solo es la sombra de los bienes futuros y no la forma de las cosas. Law. The law is only a shadow of good things, but not the reality. Hebreos 10, 1. Espera un momentito. Okay, the law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. Por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, hacer perfectos a los que se acercan. make perfect those who draw near to worship. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia del pecado. If it could, would they not have stopped being offered? For the worshippers would have been cleansed once and for all, and would no longer have felt guilty for their sins. Pero en esos sacrificios lo que hay es un recordatorio del pecado año tras año. But those sacrifices are an annual reminder of sins. Año tras año. Annual, every year. Porque es imposible que la sangre de los animales quite los pecados. Because it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, Therefore, when Christ came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, pero un cuerpo preparaste para mí. but a body you prepared for me. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacieron. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Pero aquí estoy, yo he venido para hacer Dios tu voluntad. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, O God. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Los sacrificios y las ofrendas de animales y de toros y de pájaros. What was the will of God? The sacrifices of the blood of bulls and goats And birds. and birds? Dice, eso no lo complació. That did not please God. Cristo dijo, yo he venido para hacer tu voluntad. Jesus said, I have come to do your will, O God. La voluntad de Dios es increíble, The will of God is incredible. asombrosa, It's amazing. maravillosa. It's marvelous. Lo más preciado y lo más amado que tiene Dios, que es Cristo, The most precious and loved thing that God has, which is su Jesus, voluntad es que muera por ti y por mí. His will Era que muriera por ti y por mí. was for that most precious treasure, to die for you and for me. Esa es la voluntad del Padre. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. That is the will of the Father, and Jesus came to do the will of the Father. ¿Cuál era la voluntad del Padre entonces desde el principio cuando Adán cayó? So what was the will of the Father from the very beginning when Adam fell? Que Cristo viniera a morir por ti y por mí. That Jesus would come to die for you and for me. Desde ese preciso instante en que Adán estaba pecando en Edén, en el principio del tiempo. From that very instance where Adam was sinning at the beginning of time, Cristo ya había sido designado en su corazón para sacrificarse por ti y por mí. Jesus was already designated in his heart to be that sacrifice for you and for me. Y lo hermoso y lo asombroso es que esa ofrenda de Cristo And what is amazing and astonishing is that that offering of Jesus, read verse 10. The verse 10 says, in verse 10 says, versículo 10, and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. hemos sido hechos santos, hemos sido santificados en Él para siempre, por una sola ofrenda, por la ofrenda de Cristo. Hemos sido hechos, we are holy now, forever, because the offering of Christ, once for all. Amen. Tremendo, tremendo. En el viejo sistema, Adán estaba tratando de santificarse por sus esfuerzos. In the old system, Adam was trying to be made holy through his own works.
¿O estaba tratando o justificarse por la sangre de animales imperfectos? And the old Adam was trying to sanctify himself, the world was trying to sanctify themselves through animal sacrifices Que no complacían al Padre. that did not please the Father. El único sacrificio que complació al Padre es el sacrificio del Cordero, su propio Hijo. The only sacrifice that pleased the Father was the sacrifice of the Lamb, his own Son. Y el versículo 12 dice que después de que ofreció ese sacrificio, se sentó a la diestra de Dios. And verse 12 says that after he offered that sacrifice, he sat down at the right hand of God, Esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. waiting for his enemies to be made his footstool. Y escucha este versículo 14 que es tremendo. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos por un rato a los que son santificados. Eso no No. Di eso. Because by one sacrifice he has made perfect temporarily those who are made holy. Is that what it says? No. Temporarily, no. He has made perfect temporarily those who are No. made holy. Dice, lo ha hecho perfectos para siempre. No, it says by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. Forever. Fuimos hechos perfectos en Cristo para siempre. We were made perfect in Christ forever. ¿Y qué dice el versículo 16? Verse 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Está hablando de un nuevo pacto, un nuevo contrato, un nuevo covenant. Verse 16, a new covenant. This is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. La ley de Dios está escrita ahora aquí, en mi corazón. The law of God is written now in my heart, in our hearts. Y el perdón ha sido completo. And forgiveness has been made complete. Verso 17. Nunca más me acordaré de sus pecados. Verse 17, he says, their sins and lawless acts I will remember no more. Esas son las mejores promesas del nuevo pacto. And those are the better promises of the new covenant. Tendré Hebreos 8:12. So now we're going to Hebrews 8:12. Voy a mencionar 5 cosas que son mejores. I'm going to list 5 things that are better promises in the new covenant. 5:8? No, 8. 8:12. Hebreos 8. Hebrews 8:12. The first, number 1, total forgiveness. Perdón completa. Las 5 cosas. Una, perdón completa. Hebreos 8:12. Nunca más me acordaré de sus pecados. Hebrews 8:12. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Perfect forgiveness. Verse 13. Cuando Dios dijo un nuevo pacto hizo anticuado al primero y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Verse 13, by calling this covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete and aging will soon disappear. Nice. Number 2, a new heart. Number 2, corazón nuevo. New spirit. Isn't this 3? Nuevo espíritu es lo mismo. Ah. Un nuevo corazón y un Number nuevo 2, espíritu. Nuevo corazón, nuevo espíritu. New Número heart, 2. new spirit. Número 2, nuevo corazón y nuevo espíritu. Dios nos dio un nuevo corazón y un nuevo espíritu, transformándonos desde adentro para vivir conforme a su voluntad. Ezequiel 36:26. The second good, better promise is new heart, new spirit. God has given us a new heart and a new spirit, transforming us from within and allowing us to live according to his will. And we see that in Ezekiel 36:26 through 27. Quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. I will remove their heart of stone and will give them a heart of flesh. ¿En dónde estaba escrita la ley de Moisés? En unas tablas de piedra. The law of Moses was written on tablets of stone. Ahora está escrita en nuestra carne. Now it's written in our hearts of flesh.
Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. So we see that in 2 Corinthians 5:17. It says, "For if anyone is in Christ, he's a new creation. Old things have passed away, and behold, new things come." We are new. We are new, made new. Dios no puso remiendos como cuando uno le coloca un parche a un vestido viejo, o como cuando uno le coloca cinta pegante a una hoja para pegarla a un libro que se rompe. God didn't make temporary repairs like when you put a tape over something that has been broken. Nos dio un corazón nuevo. God has given us a new heart. Somos una nueva creación We are a new creation en Él. in Him. Por eso es que Adán ni siquiera es un Adán perdonado. That's why the first Adam is not even a forgiven Adam. Es un nuevo It's a Adán, new Adam, superior a ese Adán que caminó en el Edén. superior to that first Adam that walked in the Garden of Eden. El Señor se paseaba por el huerto del Edén y hablaba con Adán. Because God used to walk in that garden and speak to Adam. Y era una buena relación. And it was a good relationship. Ahora Dios no camina al lado de nosotros. Now God doesn't walk next to us. Dios está en nosotros Now God is in us y nosotros en Él. and us in Him. Esa es una superior relación And that is a superior relationship. y es forever and ever. And it's por siempre, it's forever. So, tenemos, la tercera cosa es que tenemos una relación directa e íntima con Dios. So the third list of better promises is that we have a direct relationship with Jesus. Como creyentes tenemos acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios humanos. Like as believers, we have direct access to God without the need for third parties or intermediaries Porque estamos unidos a Él en Cristo. because we are united in Him through Christ. 4. Liberados de la ley. 4, set free from the law. Los creyentes están liberados de la obligación de cumplir la ley mosaica para ser justificados por Dios. Believers are set free from the obligation to fulfill the Mosaic law to please God, To be justified, to be justified, para ser to righteous. be righteous. Vivimos bajo la gracia ahora y la guía del Espíritu Santo. We now live by grace and the guidance of the Holy Spirit. Galatians 5:18. Galatians 5:18. Pero si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Gálatas 5:18. But if you are guided by the Spirit, you are no longer under the law. Somos guiados ahora por el Espíritu. We are guided now by the Spirit. El Señor dijo cuando subió a los cielos, me voy, pero les dejo un consolador que los guiará a toda verdad. Jesus said when He ascended into heaven, I am leaving, but I'm leaving with you a counselor that will guide you to all truth. Ese consolador es el Espíritu Santo And that counselor is the Holy Spirit que vive en nosotros, that lives in us, nos guía. guiding us. George Lucas dice que la fuerza te acompañe. May the force be with you. George Lucas says, may the force be with you. Jehovah Witnesses say the same. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Que el Espíritu Santo es una fuerza. Jehovah's Witnesses say the same thing, that the Yo- Holy Spirit is a force, Es impersonal. not personal. No, it's Pero not el Espíritu personal. Santo es una persona But the Holy Spirit is a person que habla contigo, that speaks to you, que se alegra contigo, that rejoices with you, que se entristece contigo, that mourns with you, que te guía, that guides que te you, muestra el camino, that shows que you te the guía a la path, verdad. that guides you to the truth. Y la verdad es Cristo. And the truth is Jesus. Y finalmente adopción, ¿no? And the final better promise is adoption. Somos hijos de Dios, hemos sido adoptados en la familia de Dios en Cristo, We have been adopted into God's family in Christ, con todos los derechos y privilegios que esto implica. with all of the rights and Privileges. privileges that this
implies. Toda la herencia es nuestra. All of the inheritance is ours. Es una herencia que no se marchita, que no se conmueve. It's an inheritance that doesn't wither, that doesn't change, Es una herencia eterna. an eternal inheritance. Por eso nuestra mirada debe ser puesta en estas promesas. That's why our eyes, our sight, should be placed on these promises. Porque lo temporal se destruye, Because the temporary, it gets destroyed, it vanishes, it leaves. pero lo de arriba But what is above es eterno. is eternal. Nuestra herencia es eterna. Our inheritance is eternal. Nosotros somos eternos. We are eternal In Him. in Him, in Him. Hemos sido, al haber sido adoptados, ya no somos esclavos, sino hijos. Having been adopted, we are no longer slaves, but children of God. Éramos esclavos del pecado, We were slaves to sin, esclavos del viejo sistema de la ley, slaves to the old system of the law. pero ya no somos esclavos, But we are no longer slaves. somos hijos. We are children. Sons El of hijo God. adoptado tiene los mismos derechos y privilegios que el hijo de la carne. The adopted child has the same rights and privileges from the biological child. Romanos 8:15 Romans 8:15. porque ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Romanos 8:15. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received Pero recibieron un espíritu de adopción como hijos, the spirit of sonship, the spirit of adoption. por el cual clamamos Abba, Padre. And by him we cry, Abba, Father. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. And the Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Amen. Yo no sé si soy un hijo de Dios, ¿será que sí? You can say, people say, I'm not sure if I'm a child of God. Maybe I am. Pero es el Espíritu que en nuestro interior nos ha convencido y nos recuerda que soy un hijo de Dios. But the Holy Spirit convinces our spirit and reminds us that we are children of God. Y como hijos somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. And as children, we are heirs of God, co-heirs with Christ. Y esa herencia nadie te la puede quitar. And no one can take away that inheritance. Por eso cuando pasa el tiempo de esta vida temporal, That is why when time passes from this temporal life, nos acercamos más y más we approach more and more, draw near more and more a experimentar la verdadera vida que Él ha prometido. to experience real life that God has promised. 2 weeks ago we saw that the flesh cannot heredar, Inherit flesh cannot inherit the eternal, this flesh. this flesh. Hace 2 semanas aprendimos que la carne no puede heredar lo eterno. We have to be transformed. Tenemos que ser transformados. Y esa es la promesa de Cristo para nosotros. And that is the promise of God for us. Que en el momento de morir, la muerte física, That in the moment of dying, a physical death, cuando Él regrese, en el momento en que Él regrese, when Jesus comes back, cuando nos levantemos, nos levantaremos transformados, when we arise, we will arise transformed, como el nuevo Adán, like the new Adam, listo para recibir ready to receive the new identity, una nueva identidad, o experimentar más bien, to experience a new identity, para experimentar la eternidad experience eternity con Cristo, with Jesus Christ. no en este cuerpo, Not in this flesh, pero en un cuerpo eterno. but in a new body, an eternal body. Esa es nuestra mirada, esa es nuestra meta. That is our goal. That is where we set our eyes. Por eso es que esa es también nuestra esperanza, That is why that is also our hope, una esperanza viva. our living hope. Y cuando meditamos en esa esperanza viva,
And when we meditate on that living hope, podemos experimentar también ese gozo. we could also experience that joy. No solamente el gozo de la salvación, Not just the joy of salvation, sino el gozo de la esperanza de gloria. but also the joy of the hope of glory. Amén. Amen. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Lord, for your word. Gracias por recordarnos lo grandioso de tu corazón. Thank you for reminding us the greatness of your heart, La belleza de tu corazón, the beauty of your heart, la hermosura de tu voluntad para con nosotros, the beauty of your will for us que se manifestó a través de Jesucristo, tu Hijo. that was made manifest through your Son, Jesus Christ. Gracias por darnos el regalo de creer Thank you for giving us the gift of believing y haber sido hechos nuevas criaturas, and for making us a new creation, capaces de clamar Abba capable of crying out, Abba, y experimentar tu presencia, tu espíritu en nosotros and to experience your presence and your spirit in us, y la convicción and the conviction de que te veremos that we will see you tal como eres just as you are en el día final. in the final day. Y ese día final, And that final en day realidad, really será el primer día will be the first day de una vida sin fin. of a life with no end. Amén. Amen. Vamos a compartir la cena del Señor. We're going to share now the Lord's Supper. Cuando comemos el pan y bebemos el vino, recordamos el sacrificio de ese cordero, When we eat the bread and drink the wine, we remember the sacrifice of the Lamb, de ese cordero perfecto of the perfect Lamb que nos hizo perfectos a nosotros that made us perfect en Él. in Him. Porque yo recibí lo mismo que les transmito a ustedes, Because I received the same thing I transmit to you, que la noche en que el Señor iba a ser entregado, tomó pan that on the night that the Lord would be betrayed, He took bread y dándoselo a sus discípulos, dijo: and giving it to His disciples, He said, tomen y coman porque este pan es mi cuerpo, take and eat because this bread is my body, que es partido por ustedes. broken for you. Un cuerpo que sin ser pecado se hizo pecado por ti y por mí. A body that, without being in sin, was made sin for you and for me, Que fue quebrantado por ti y por mí, broken for you and for me, para que tuviéramos paz, for us to have peace, reconciliación, reconciliation, para que tuviéramos sanidad for us to have healing y plenitud. and plenitude. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. At the end of the supper, He took the cup and said, this is the new covenant in my blood, La sangre como de un cordero sin mancha, the blood of an unblemished lamb que nos perdona nuestros pecados that forgives us our sins para siempre. forever. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron lavados en la cruz hace 2000 años. Our past, present, and future sins were cleansed by Jesus more than 2,000 years ago. Por eso cada vez que comemos este pan y bebemos este vino, That is why every time we eat of this bread and drink of this wine, anunciamos la muerte y resurrección de Cristo. we announce the death and the resurrection of Jesus, Y anhelamos de nuevo que regreses. and we yearn for His coming again. Ven pronto, Jesús, Come soon, Jesus, porque tu iglesia te anhela. because your church yearns for you. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, amén. 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 Cantemos el coro de cuán grande es. Ok, dale. Vamos a cantar un coro. We're going to sing a small part of a hymn in English and in Spanish. Dale. Before we end, we'll start with Spanish and then we can finish in English. Pero no me lo sé. Me sé solo el coro en inglés.
We're gonna meditate on the greatness of the heart of God. No, porque cuán grande es Dios. Okay. Okay? So God, we thank you for your greatness, for your great heart for us, Lord. We want to meditate on that day and night. And we do that as well by worshiping you. Entonces canten conmigo. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ahora en inglés. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Thank you, Jesus, for your great love for us, for your crazy grace for us, for your sovereignty. Te damos gracias por la manera que nos amas, por la manera que eres soberano con nosotros y tus planes que nos asombran. We are left, Jesus, with awe and wonder of your great love, and your new promises for us. Gracias, Señor, por tus nuevas promesas por nosotros. Te damos a ti toda la gloria y todo el honor. We give you all of the glory and all of the honor. And we hope in that glory. We hope in your grace. And we receive your peace. Recibimos, Señor, tu paz al esperar en tu gloria, al esperar en tu bondad, en tu gracia. Te alabamos, Señor. Te amamos, Señor. We worship you and we love you and we thank you. In Jesus' name. Amen. Amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y generoso, Señor, porque tu palabra dice que si buscamos primero tu reino y tu justicia, todo lo demás será añadido. Thank you, Lord. We pray for your provision and your generosity because Si buscamos tu reino y tu justicia, when we seek your kingdom and your righteousness, all the other things will be added unto us. y hemos encontrado al Rey de Reyes And we have encountered the King of Kings y Señor de Señores, and the Lord of Lords, y sabemos que todo lo demás será añadido. and we know that all the other things will be added unto us. Levantamos cada petición We lift up every cada necesidad petition and need de cada familia aquí reunida. of every family gathered here. Oramos, Señor, por sanidad. We pray for healing. Levantamos la vida de Alberto Mecucci. We lift up the life of our brother Alberto. Oramos por sanidad en su espalda, en su columna vertebral. We pray for healing on his spinal cord and his back. Una sola palabra tuya es suficiente para sanar. Your word, a word from you is enough to heal him. Oramos para que envíes tu palabra sobre él We pray that you will send your word to him y lo levantes en victoria, Señor. and that you will raise him in victory. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Tú eres nuestra sanidad. you are our healing. En ti, Señor, estamos unidos. In you we are united, Estamos listos para recibir ready to receive tus nuevas fuerzas, your new strength, strength
y tu sanidad and your healing y tu provisión and your provision para cada familia. for every family. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 7:30, estudio de mitad de semana, y el próximo domingo en el servicio de fin de semana. Paz, gracia y paz para todos.